Hola a todos en sus casas, soy Jacobo Alfaro, kinesiólogo del Departamento de Deportes de la Ilustre Municipalidad de Linares, y hoy, como todos los martes, 10 para las 8, estamos realizando la clínica kinésica, el Kine Habla, con temas deportivos, temas dedicados hacia el deportista profesional, amateur o bien el deportista de fin de semana, ¿ya? Que muchas veces, ya sea por el tiempo, ya sea por distintas situaciones, solamente realizan ciertos días de actividad física y muchas veces tienden a ciertas lesiones, ¿verdad? El día de hoy vamos a realizar una clínica kinésica, ¿ya? Que vamos a enfocar en el desgarro muscular, en el tratamiento o el mecanismo de lesión de desgarros musculares, ¿ya? En las zonas más o menos y en los movimientos que se pueden y no se pueden realizar posteriormente a una lesión, ¿ya? Es importante que ustedes sepan que los desgarros musculares, ¿ya? Se producen normalmente por distintas situaciones, ya sea movimientos bruscos, movimientos en este caso que no esté acostumbrada la musculatura, que no esté acostumbrado el cuerpo, o también en situaciones donde la musculatura no está condicionada para realizar la actividad física que nosotros queremos desempeñar, ¿cierto? Primero, esto viene en general, pero primero tenemos que saber qué es el músculo. El músculo es una estructura, un tejido blando, ¿cierto? Conectivo, en donde nosotros tenemos una articulación que produce un movimiento fisiológico normal, ¿ya? Ejemplo, en la rodilla, movimiento fisiológico normal de flexo, extensión de rodilla, ¿ya? Entonces, para que ese movimiento se realice normalmente, necesitamos la contracción de un músculo, o sea, que un músculo se acorte y se alargue, ¿ya? Este acortamiento y este alargamiento muscular es normal en el movimiento fisiológico, ejemplo, en la marcha. Nosotros cuando, por ejemplo, realizamos una flexión de cadera, los músculos flexores de cadera como el iliopsoas, por ejemplo, se acorta para flexionar la cadera, o sea, se acorta para realizar un movimiento fisiológico normal de la cadera, de la articulación. En la rodilla pasa lo mismo, cuando nosotros realizamos una contracción muscular, o una contracción en este caso del cuádriceps, sucede que la rodilla realiza una extensión, o sea, se estira, ¿ya? O sea, queda recta la rodilla. Entonces, para que eso ocurra, para que ese movimiento ocurra, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Hacer una contracción muscular, ¿ya? O sea, que el músculo voluntariamente se acorte, ¿cierto? Y eso es un movimiento voluntario normal. Entonces, este tejido conectivo, ya sabemos más o menos la función que produce, ¿cierto? Pero es bueno saber también que va desde una zona, ¿ya? Ejemplo, en este caso va desde la zona de la cadera, el cuádriceps, va desde la zona de la cadera, desde la zona superior de la cadera, pasa por un huesito que está superpuesto en la rodilla, ¿cierto? Que se llama rótula, y se inserta en la tuberosidad tibial, ¿cierto? Que como lo vamos a mostrar acá, ¿ya? Este es nuestro cuádriceps, ¿ya? Este cuádriceps va desde la cadera, rótula, y se inserta en la zona de la tuberosidad tibial. Vamos a subir un poquito la... ¿Ya? Entonces, va desde la cadera, pasa por la rótula y se inserta en la tuberosidad tibial, ¿cierto? Como esta es una articulación, ¿ya? Que tiene movimientos de flexo-extensión, cuando nosotros realizamos una contracción muscular, estamos tirando la inserción, ¿cierto? Y estamos realizando una extensión de rodilla.
Eso pasa en todas las articulaciones. Pasa en gastrocnemio, pasa en rodilla, isquiotibial, ¿ya? Es importante que ustedes sepan que sin el músculo nosotros no tendríamos movimiento. Entonces, esto está en constante desarrollo, en constante contracción durante el día. Ahora, cuando nosotros realizamos una contracción muscular, ¿ya?, en el deporte, puede ser un mecanismo de lesión el que nosotros realicemos movimientos bruscos. Ejemplo, si nosotros vamos trotando y realizamos una marcha explosiva o una carrera explosiva de un momento a otro, el músculo, cuando se contrae, ¿cierto?, posteriormente se alarga, o sea, realiza una contracción concéntrica hacia adentro y posteriormente en esa misma contracción se empieza a alargar el músculo tenso. Cuando se estira, muchas veces se pueden romper fibras musculares, y eso es un desgarro. Cuando se rompen fibras, se rompe la fibra, lo que se contrae, imaginemos que son como cuerditas de una guitarra. Si se corta una cuerdita, ya no está el grueso de la zona donde nosotros vamos a tocar la guitarra, ¿cierto? Acá pasa lo mismo. Hay muchas cuerditas, muchas fibras musculares. Entonces, cuando nosotros realizamos un movimiento brusco, ¿ya?, de un momento a otro, esas fibras musculares se pueden romper. Si se rompen, también se rompen vasos, ¿ya?, vasos sanguíneos, arterias superficiales, claramente, que no nos producen mayor complicación en nuestro sistema en general, ¿cierto? Pero sí, cuando se rompen esas fibras, nosotros tenemos esa equimosis, ese moretón, que es tan normal en las lesiones, por ejemplo, cuando tenemos un desgarro o cuando tenemos una contusión, cuando nos golpean, por ejemplo, el típico moretón, ¿ya? Ese es uno de los mecanismos más comunes, ¿ya?, para producir un desgarro muscular, pero también nos puede llevar, en este caso, a un desgarro muscular el no tener un calentamiento como corresponde. Ejemplo, muchas veces pasa mucho en el deportista de fin de semana, ¿cierto?, que nosotros llegamos a la cancha, llegamos atrasados, ¿cierto?, no realizamos un calentamiento como corresponde, o muchas veces, aunque lleguemos a tiempo, no se realiza un calentamiento como corresponde para prepararnos para la actividad física, y nos vemos enfrentados a una actividad que va de un momento a otro intensamente, ¿cierto? O sea, de estar caminando, de estar parado, nos vamos a correr, a saltar, y todo a una intensidad muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro músculo se ve, en este caso, enfrentado a alargamientos y acortamientos bruscos que nos pueden producir también roturas musculares, ¿cierto? Ahora, muchas veces también se nos puede producir un desgarro muscular porque nuestro músculo, insisto, no está adaptado o no lo tenemos bien entrenado para la actividad física. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro músculo está acortado. Ejemplo, muchas veces nosotros, cuando tenemos pacientes con acortamientos musculares, especialmente de la zona isquiotibial, de la zona flexora de cadera, ¿ya?, de la zona del iliopsoas, flexor de cadera, muchas veces, si hay un acortamiento, la rodilla queda incluso un poquito más levantada. Si nosotros estamos en esta posición, ¿ya? ¿Qué pasa con este músculo? Este músculo, su condición normal es así, es un poquito más corto que el músculo del otro lado. Entonces, si eso pasa, al nosotros estarlo estirando más allá de su nivel normal, ¿ya?, de su nivel al cual está acostumbrado constantemente a funcionar, también lo podemos desgarrar. Pasa lo mismo en rodillas, ¿cierto? Ejemplo, muchas veces nosotros tenemos condiciones de un cuádriceps donde no lo tenemos bien elongado, está cortado, está contracturado, y si nosotros nos acercamos un poquito más acá para que las rodillas queden en esta posición,
Muchas veces cuando hay acortamientos musculares y la paciente se va hacia atrás a acostarse, ¿ya? En la camilla, ¿qué pasa? Que una rodilla o un pie queda un poquito más arriba que el otro. Eso también indica que hay un acortamiento muscular. Y si hay un acortamiento muscular, nuestro músculo ya está en una condición de desventaja mecánica. Entonces nosotros cuando lo vamos a estirar, o sea, cuando realizamos la flexión, ¿ya? La flexión de rodilla, y nosotros lo llevamos al sobreestiramiento, ¿ya? Nosotros lo podemos desgarrar en ese momento porque no tenemos nuestro músculo adaptado a la actividad física. No tenemos nuestro músculo con una longitud fisiológicamente normal para funcionar, ¿cierto? A diferencia del otro que estaba funcionando de buena forma. Entonces, ¿qué tenemos que tener presente? Tenemos que tener presente que tenemos distintas condiciones para que nuestro músculo funcione. La primera de todas es un buen entrenamiento muscular o un buen entrenamiento propioceptivo en donde nuestro músculo esté adaptado a las distintas condiciones que nos da, por ejemplo, el terreno inestable, por ejemplo, el terreno en donde hay pequeñas imperfecciones y nuestro músculo va a estar adaptado a esas imperfecciones para funcionar y para mantenerse también estable y no alargarse y acortarse y desgarrarse, ¿cierto? Eso es uno. Lo otro, que nuestro músculo esté adaptado también a una buena longitud para poder funcionar en una ventaja mecánica también, en consideración a un músculo normalmente elongado, ¿cierto? También tenemos que nuestro músculo muchas veces, al no estar bien trabajado, al no estar bien entrenado, tanto en fuerza, tanto en resistencia o también en propiocepción, nuestro músculo tiende a fatigarse más fácil. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestro músculo se fatiga más fácil? Nuestro músculo empieza a estar en una desventaja, ¿ya? Si bien mecánica, pero también somatosensorial, ¿cierto? O sea, nuestro músculo, nosotros no vamos a poder adaptarnos de buena forma o rápidamente a las distintas imperfecciones en este caso del piso o del terreno en donde nosotros estamos entrenando. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros nos vemos enfrentados en algún momento a algún desnivel, nos vemos enfrentados en algún momento a algún cambio de dirección o nos vemos enfrentados a algún cambio de intensidad rápido con un músculo fatigado. El músculo, por ineficacia también, ya no mecánica, sino que por ineficacia de funcionamiento, de contracción, el músculo se rompen fibras y también rompen vasos sanguíneos. Entonces también es algo muy complicado y muy importante para que ustedes tengan en consideración de que cuando uno quiere entrenar tiene que prepararse tanto cardiopulmonalmente, ¿cierto? Cardiorrespiratoriamente, también tiene que prepararse desde un punto de vista muscular en cuanto a fuerza, en cuanto a resistencia, y también hay que prepararse en cuanto a una preparación propioceptiva, ¿cierto? Entrenamiento propioceptivo, entrenamiento que también se le llama entrenamiento para no lesionarse, o sea, entrenamiento preventivo, también se le llama así, pero el real nombre es un entrenamiento propioceptivo para que nuestra musculatura y nuestras articulaciones nos dé a nivel cerebral la posición espacial también, la posición en el espacio en la cual se encuentra nuestra estructura, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en consideración? Nuestros músculos, al igual que todas las estructuras, ¿cierto? Están preparadas, ¿ya? Fisiológicamente para poder regenerarse, ¿cierto? ¿Cómo se regeneran? Con un buen descanso, ¿ya? Con un buen riego sanguíneo, o sea, mejoramos el riego sanguíneo, y también con un buen entrenamiento
para que esa cicatriz, porque toda ruptura también tiene que regenerarse y eso produce una cicatriz también a nivel interno, ¿cierto? Esa cicatriz tenga unas buenas características de contraerse, que no sea tan rígida, ¿cierto? Porque si nosotros, por ejemplo, tenemos una cicatriz que es muy rígida, posteriormente a un desgarro muscular, esa cicatriz nos va a estar limitando la capacidad de contracción. O sea, si este es un músculo y esta zona es rígida, ¿cierto? Ya no tenemos nuestra capacidad completa para estirarse y acortarse, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a estar haciendo mucha más fuerza en una zona, o sea, en las zonas aledañas a la cicatriz que está tensa. Y esas zonas van a estar sufriendo mucho más y van a estar sufriendo muchas más posibilidades de poder desgarrarse nuevamente. Y es ahí cuando nosotros no nos tratamos, cuando nosotros no tenemos una buena recuperación, es ahí cuando volvemos a recaer en un nuevo desgarro, ¿cierto? Ejemplo, si nosotros, por ejemplo, tenemos un desgarro en donde no tuvimos una recuperación buena, en donde no tuvimos un buen control de la inflamación, que insisto, la inflamación nosotros realmente no debemos tratar de eliminarla, o sea, la inflamación es un proceso natural de la curación de un tejido cualquiera, muscular, ligamentoso. Entonces, cuando nosotros tenemos un desgarro de este tipo, ¿ya? Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Controlar esa inflamación, controlar ese signo tan normal en un proceso de curación. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Tratar de controlar de buena forma, pero posteriormente a eso tratar de eliminar todo rastro de inflamación, todo exceso de líquido o de exceso también de proteínas o de elementos que nos favorezcan la inflamación, ¿cierto? Utilizando en este caso medidas fisioterapéuticas, como por ejemplo el ultrasonido, como por ejemplo en una primera instancia el frío, ¿cierto? Como por ejemplo también electroanalgesia, que también, si bien nos ayuda a disminuir el dolor, también nos está ayudando a mejorar en este caso la regeneración del tejido. Y así, posteriormente, pasando ese periodo agudo de 3 a 5 días, de 5 a 7 días aproximadamente, con un promedio de 5 días, en donde nosotros en ese periodo agudo tenemos que controlar la inflamación, ¿verdad? Nosotros tenemos que usar mecanismos fisioterapéuticos para limitar o para controlar la inflamación y que ese proceso de curación se produzca de buena forma, para, como lo dije anteriormente, realizar una cicatriz lo más elástica posible, lo más flexible posible, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer dentro de esos primeros 5 a 7 días, ¿cierto? 5 días aproximadamente, un periodo agudo de lesión. Tenemos que, uno, cesar en este caso la actividad física, ¿cierto? Pues si nosotros tenemos una estructura rota, en donde vamos a estar realizando contracción, estiramiento, contracción concéntrica, excéntrica, ¿cierto? Del músculo, va a estar acortándose y alargándose, nunca se va a poder regenerar de buena forma, ¿cierto? Y esa cicatriz va a quedar muy tensa, tratando de suplir en este caso la adaptación a la actividad física, ¿verdad? Entonces va a quedar de muy mala calidad esa cicatriz. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tratar de descansar, aplicar en este caso medidas fisioterapéuticas, como yo lo dije. Frío. ¿Por qué frío? Porque el frío nos produce, primero que todo, analgesia, ¿cierto? Para una lesión en un periodo agudo, ¿verdad? Una lesión muscular. Posteriormente a eso también, o
en el mismo nivel no está produciendo vasoconstricción, o sea, no está disminuyendo el tamaño, de nuestros vasos sanguíneos, ¿cierto? Y por ende nos va a estar limitando en este caso la llegada de elementos que nos favorezcan la inflamación, ¿verdad? También nos va a estar favoreciendo en este caso el control y la desinflamación por un mecanismo de vasoconstricción, ¿cierto? Donde vamos a bombear básicamente el exceso de líquido que hay en la zona. Para posteriormente a eso, tratar de con medidas fisioterapéuticas eliminar la mayor cantidad de rastros de inflamación, de exceso de líquido y adaptarnos nuevamente a una actividad física, mejorando o adaptando el músculo a la contracción concéntrica, ¿cierto? Y excéntrica normal en el movimiento, y también adaptando nuestra estructura, nuestro músculo a la actividad física y a la actividad propioceptiva propiamente tal de cualquier gesto motor, ¿cierto? Entonces, primero que todo, insisto, ya sabemos los mecanismos por los cuales nos podemos lesionar, ¿cierto? Un músculo fatigado donde le estamos exigiendo constantemente, un músculo mal entrenado que se puede romper, un músculo acortado, ¿cierto? Donde nosotros ya está en deficiencia o en disminución en este caso de su capacidad mecánica, ¿verdad? Al nosotros tratar de estirarlo lo podemos romper, porque ya está cortado, ya está cortito. Entonces si nosotros hacemos un movimiento fisiológico normal donde necesitamos estirarlo, y muchas veces necesitamos estirarlo de un momento a otro de forma explosiva, ¿cierto? Lo podemos romper, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros también tenemos un músculo en donde no lo hemos entrenado constantemente, no le hemos dado la información propioceptiva, ¿cierto? O la información motora a ese músculo para que pueda adaptarse a distintas situaciones, a distintos cambios de movimiento, a distintas situaciones donde nosotros tenemos que acelerar, parar, acelerar en cuestión de segundos, ¿cierto? También lo podemos romper. Entonces, mal entrenamiento, acortamientos musculares y también debilidad muscular, lo cual nos lleva a una fatiga muscular temprana en la actividad, ¿cierto? Si nosotros a eso le sumamos a esos mecanismos que no realizamos una buena actividad física, que no realizamos una buena preparación y que posteriormente a esto también no realizamos un buen reintegro para volver a la actividad, lo más probable es que esa cicatriz que nosotros no le dimos tanta flexibilidad, que nosotros no le dimos una buena calidad para que funcione dentro del músculo, ¿cierto? Lo más probable es que nos volvamos a desgarrar, a lo mejor por el costado, a lo mejor siguiendo la línea de la cicatriz, ¿verdad? O a lo mejor en otras partes aledañas también que no tengan mucho que ver con la cicatriz, pero que se sobreesforzaron para suplir la falta de contracción de esa cicatriz. Entonces es ahí cuando caemos nuevamente en una lesión o en una ruptura de fibra, ¿cierto? Ahora, es importante que nosotros sepamos, ya sabiendo los mecanismos de lesión, ya sabiendo qué es lo que tenemos que hacer antes de reintegrarnos a la actividad física, ¿cierto? Saber que nosotros tenemos un periodo agudo en donde nosotros tenemos que tratar de realizar una curación lo más rápida posible, ¿cierto? ¿Cómo la realizamos? Descansando, tomando medidas fisioterapéuticas como colocar frío en un periodo agudo, hasta 5 días, ¿cierto? En un periodo agudo colocamos frío todos los días, muchas veces cada 3 horas, cada 4 horas, varias veces durante el día, lo que más se pueda, claramente.
pero todos los días, tratando de controlar ese exceso de líquido, esa inflamación que se produce y que es tan normal en la curación de un tejido. Debemos realizar también un tratamiento fisioterapéutico, ojalá guiado por un profesional que nos pueda reintegrar de buena forma a la actividad física, ¿cierto? Porque si bien nosotros tomamos solamente nuestro descanso y nuestra medida fisioterapéutica con frío, ¿cierto? Con frío, y después de eso creemos que estamos súper bien, si bien nuestro cuerpo tiene una capacidad natural de regenerarse, ¿cierto? Pero no tiene una capacidad natural de darle una buena flexibilidad a esa cicatriz que se produce en el músculo, ¿cierto? Si nosotros creemos que solamente con estas dos medidas podemos llegar y reintegrarnos a la actividad física de un momento a otro y realizar actividad física, por ejemplo fútbol, después de una lesión inmediatamente, creyendo que no nos vamos a lesionar, es un poco equivocado, porque la verdad es que lo más probable es que una por el desuso del músculo, otra por la falta de entrenamiento y otra porque no hubo un reintegro adecuado, nosotros no nos adecuamos a los distintos cambios de direcciones o a la realidad del juego, ¿cierto? No nos preparamos realmente para reintegrarnos, solamente tomamos medidas fisioterapéuticas y descanso, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante es que ustedes, para no llegar a este punto, insisto, también lo toco yo en los talleres en la mañana, ¿cierto? En los talleres dedicados al adulto mayor que hacemos los martes y los jueves a las 11 de la mañana. La mayor medicina, la medicina más eficaz y la medicina más barata es el deporte, ¿cierto? Pero también prepararnos para el deporte. Porque nosotros, por ejemplo, si comenzamos a realizar actividad física de un momento a otro, sin preparar nuestra musculatura, por ejemplo, sin fortalecernos, sin tener fuerte nuestro cuádriceps, nuestros isquiotibiales, nuestro gastrocnemio, pantorrilla, ¿cierto? Nuestro tronco para mantener la estabilidad, incluso brazos para poder soportar muchas veces las cargas y no darle toda la fortaleza o todo el soporte a nuestra extremidad inferior, ¿cierto? Si no realizamos entrenamiento, lo más probable es que nos lesionemos, ¿cierto? Ahora también muchas veces, ¿qué es lo que realizamos? Nosotros realizamos actividad física sin tener una condición adecuada para realizar la actividad física. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vamos al gimnasio, imaginemos que vamos al gimnasio, pero resulta que yo mido unos 70 y peso 90 kilos. Entonces lo más probable es que nosotros no estemos preparados para cierta actividad. Eso no quiere decir que no debamos hacer actividad física, debemos hacerla, pero no estamos preparados para cierta actividad y después de eso terminamos con mucho dolor y creamos que nos lesionamos, ¿cierto? Pero la realidad es que nosotros no nos preparamos para esa actividad física. Nosotros lo que hicimos fue iniciar una actividad física no adaptada a nuestro cuerpo, porque nosotros con un peso excesivo le vamos a estar dando mucha carga a nuestra rodilla, a nuestra articulación de rodilla, ¿cierto? A nuestra articulación de cadera, de tobillo. Entonces, si nosotros realizamos un trote, por ejemplo, en una superficie dura y tenemos un sobrepeso, lo más probable es que tengamos un dolor, que tengamos una lesión. Pero qué distinto sería si nosotros realizamos una actividad física adaptada a nuestro cuerpo. Si yo tengo un sobrepeso, imaginemos que yo tengo un sobrepeso. ¿Cuál sería mi actividad física predilecta para yo no tener una lesión? La bicicleta. No tengo impacto en la rodilla, ¿cierto? A lo mejor alguna elíptica, ¿cierto? También tengo poco impacto en la rodilla, poco impacto en el tobillo, pero claramente no un trote, porque tenemos todo el impacto en donde nosotros, como lo toqué anteriormente en una clase donde nosotros tocamos tobillo, ¿cierto? Y nos indicaba la teoría que hasta 12 veces nosotros, o hasta 10 veces nosotros podíamos aumentar nuestro peso corporal en un trote, ¿cierto? En un impacto cuando realizamos trote. Es importante que nosotros
realicemos una actividad adaptada a nuestro cuerpo. Si yo, por ejemplo, veo a un adulto mayor, imaginemos que a un adulto mayor le gusta el deporte. A lo mejor yo tengo que adaptar la actividad física a ese adulto mayor. A lo mejor tiene que ser con poco impacto, con mucha movilidad de extremidad superior, con mucho control de tronco, pero no trotando. A lo mejor caminando, a lo mejor quitándole un poquito de impacto, a lo mejor en bicicleta es la mejor opción para él, ¿cierto? Ahora, si yo, por ejemplo, tengo un deportista de alto rendimiento, genial, porque así yo voy a poder sacar el trote como corresponde, realizando primero que todo un reintegro lineal, donde nosotros no tenemos cambio de dirección, donde nosotros solamente realizamos movimientos en forma lineal, hacia adelante, hacia atrás, ¿ya? Para posteriormente, cuando ya lo toleró, realizar cambios de dirección, ¿cierto? Entonces ya tenemos otro tip. Nosotros realizamos la medida terapéutica en un periodo agudo, 5 a 7 días, ¿cierto? Con medidas fisioterapéuticas, con frío, con cese de la actividad, con medidas de electroanalgesia también, ultrasonido, si es que lo está tratando algún kinesiólogo o algún colega que esté, ¿cierto?, instruido en lo que es kinesiología deportiva, ¿verdad? Posteriormente a eso, nosotros tenemos que ya empezar a realizar un periodo de contracción muscular. Pero ese periodo de contracción muscular no lo podemos realizar alargando y acortando, ¿cierto? Porque si no, vamos a estar rompiendo las fibras nuevamente. Entonces, ¿cómo lo realizamos? Con unas contracciones isométricas, ¿cierto? En donde nosotros realizamos una contracción del músculo, pero sin acortamiento y sin alargamiento del mismo, ¿cierto? Del vientre muscular. O sea, solamente las fibras se apretaron. Y ahí las fibras ya realizaron una pequeña contracción, ¿cierto? Para posteriormente a eso realizar todos los ejercicios que nuestro terapeuta, nuestro kinesiólogo nos indique, ¿cierto? Y ya cuando estemos adaptados, con un músculo ya fortalecido, con un músculo adaptado a la contracción de acortamiento y estiramiento, ¿cierto?, concéntrica y excéntrica, posteriormente a eso, nosotros realizar un reintegro deportivo, un reintegro, primero que todo, como lo mencioné, lineal, ¿cierto?, en una dirección, adelante y atrás, lineal, y cuando ya esté bien tolerado, realizar un reintegro multidireccional, ¿cierto?, o bidireccional. Muy importante ese tema porque muchas veces nosotros creemos que me pasó el dolor, no tengo inflamación, puedo jugar. Me pasó el dolor, no tengo mucha inflamación, ok, realizo la actividad física y resulta que la actividad física que estábamos realizando era de tanta intensidad que nuestra cicatriz o nuestro músculo en general no se pudo adaptar a la actividad y se volvió a romper. Ya sea en las partes aledañas a la cicatriz, que claramente, como lo mencioné, era de mala calidad, tenía mala flexibilidad, ¿cierto? O en zonas alejadas o en zonas que no tenían nada que ver con la cicatriz anteriormente, que nos realizaba anteriormente. Entonces, importante tener un músculo preparado para la actividad física, tener una condición preparada para la actividad física. Si somos sedentarios, quizás con sobrepeso, ¿cierto?, vamos a estar realizando una mala actividad si nosotros realizamos impacto. Porque si yo tengo sobrepeso, como lo mencioné anteriormente, si yo mido 1,80, pongámosle, y peso 115 kilos, le voy a estar, además de estar aumentando mi peso, ¿cierto?, 10 a 12 veces cuando yo realizo un trote, además le voy a estar dando el sobrepeso de mi condición física. Entonces lo más probable es que quedemos con molestia en las articulaciones, incluso hasta con inflamación en algunos casos, ¿cierto? O que estemos sobreesforzando nuestro músculo de tal forma que nuestro músculo mal preparado se fatigó y se rompió, ¿cierto? Qué importante eso, porque recuerdo haber tratado a muchos deportistas
con un buen vientre muscular, trabajado, preparado, a lo mejor no era un vientre muscular muy grande, ¿cierto? Pero era un músculo que estaba preparado, que estaba trabajado, en comparación a otros músculos de otros deportistas que eran muy delgados, que no tenían buena masa muscular, ¿cierto? Que la musculatura, no, si bien estaba preparada, si bien estaba preparada para una actividad física de largo aliento, no estaba bien preparada para cambios explosivos de movimiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba? Que ese deportista con una mala calidad muscular se lesionaba, y se lesionaba mayormente o en mayor cantidad que ese deportista que tenía un buen vientre muscular y una buena condición en su músculo, ¿cierto? Su músculo resistía bien la actividad física. Y resulta que ese deportista que tenía mala condición, que tenía mala resistencia o que tenía un músculo deficiente, volvía a romperse, pero también se demoraba mucho más en regenerarse, o se demoraba mucho más en reintegrarse a la actividad física, ¿cierto? Porque su músculo no era tan grande. Entonces, ¿qué pasaba? Que también tenía una menor cantidad de vasos sanguíneos, o la angiogénesis, que se le llama también en el deportista, ¿verdad? Por ende, había menor irrigación, ¿cierto? Según lo que dice la teoría, y por ende su recuperación era un poquito más lenta. Entonces, importante tener una buena condición física, ¿ya? Tener una buena preparación muscular propioceptiva, pero también tener una buena recuperación cuando nosotros nos lesionamos, porque eso después, a la larga, nos va a traer muchas más consecuencias. Y si nosotros queremos realizar una carrera un poquito más larga, deportiva, ¿cierto?, nos va a jugar una mala pasada, porque vamos a sufrir muchas lesiones cuando ya tengamos una edad un poquito más avanzada en el deportista, ¿cierto? Muchos deportistas incluso tienen que retirarse con mucha anticipación de la actividad física, 26 años, 25 años, porque su cuerpo ya no les resistió más, ¿cierto? Quisimos realizar tanta actividad física a una edad tan joven y con tantas lesiones, que cuando ya llegó nuestro pic y llegamos a un descenso de nuestra capacidad deportiva, ¿cierto?, nuestro cuerpo no nos resistió más. ¿Ya? Bien, hablamos casi 40 minutos, ¿cierto? Importante que ustedes sepan que en todas las clínicas kinésicas, nosotros vamos a estar respondiendo, como siempre lo digo, sus consultas, sus dudas. Si ustedes tienen alguna pregunta que hacernos, tanto de lesiones deportivas como de lesiones de gente también que se esté recién adaptando al deporte, ¿cierto? A todo ello nosotros en estas clínicas kinésicas les vamos a dar una ayuda, ¿cierto? Los vamos a ayudar, y siempre dejarlos invitados a todos los talleres que realizamos martes y jueves de actividad para el adulto mayor, ¿cierto? Y los martes 10 para las 8 en punto con el Kine Habla, donde vamos a estar realizando actividad, clases explicativas sobre lesiones deportivas, ¿cierto? Además de dejarlos invitados a todas nuestras disciplinas, que las pueden encontrar en el fanpage, en Facebook, Departamento de Deportes y Municipalidad de Linares, ¿cierto? Y en YouTube, Centro de Deportes Municipalidad de Linares, donde pueden encontrar yoga, tai chi, zumba, también nuevas clases que se están integrando como boxeo, como musculación también, entrenamientos funcionales, ¿cierto? Y toda nuestra gran variedad dedicada para ustedes, para la comunidad de Linares, ¿cierto? Y hecha con mucho cariño, ¿ya? Nos vemos en la próxima. Un saludo a todos, que estén muy bien.